concreción de esta hoja de ruta y su difusión y ejecución del plan. Y sobre todo, tenemos el gran reto de, a partir del cambio de gobierno, nosotros cambiamos de gobierno el próximo año, poder afianzar el mandato de implementación BIM en el sector público y poder consolidar un poco la implementación del BIM con la visión que nos han transmitido desde la red de gobiernos latinoamericanos y desde la experiencia chilena, que es realmente el BIM, que como les digo, va mucho más allá de un software de modelado de proyectos. También somos parte de la red BIM de gobiernos latinoamericanos. Hemos tenido la bendición, lo voy a decir así, de participar en diferentes encuentros y aprender de otros países. Es decir, todo lo que yo les estoy contando, yo creo que definitivamente no lo hubiéramos podido construir y no lo hubiéramos visibilizado de la forma en la que la visibilizamos si no hubiéramos tenido acceso a esta red de gobiernos, y creo que eso ha hecho y hace un antes y un después, especialmente en países como nosotros, que somos países que recién, vamos a decirlo, nos estamos incorporando y nos estamos aproximando a los beneficios de la metodología. Así que creo que esta red ha sido súper importante para acortar tiempos, para ampliar el conocimiento y también para aprender haciendo de otros proyectos y de otros gobiernos. Y bueno, yo creería que aquí termina mi participación. Yo quisiera decir también que a nivel personal para mí ha sido como un viaje, yo siempre lo digo porque en realidad mi profesión está completamente, digamos, distanciada de lo que normalmente el BIM está llamado, pero precisamente también por eso creo que hemos podido vincular a mucho más gente, porque entonces eso que decimos de que el BIM va más allá de ese modelado se hace patente cuando inclusive personas de otros saberes estamos involucrados en la construcción y en la implementación del proyecto. Creería yo que hasta acá sería mi participación, y la verdad que nos hace la verdad nos da mucha satisfacción saber que este es un proceso que tal vez, y digo yo que a nivel, por el tema de la pandemia, ha avanzado un poco más lento de lo que hubiéramos querido, pero ha ido como una hormiguita avanzando poco a poco en el proceso de implementación. Así que bueno, esta es la experiencia centroamericana. Esperamos seguirlo enriqueciendo con los aportes de las otras compañeras y también con los aportes de la red de gobiernos latinoamericanos, como les comentaba. Entonces, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos a continuar con las presentaciones. Vamos a seguir ahora con Carolina Soto. La voy a hacer una pequeña introducción de su experiencia para poder escuchar también lo que tiene para contarnos hoy día. Carolina es directora ejecutiva de Plan BIM Corfo, un programa del Estado de Chile que promueve la utilización de BIM, que partió en el 2015 y está liderado por Carolina desde ese entonces. El objetivo es impulsar la transformación digital de la industria de la construcción y además, y como lo comentaba antes Andrea, Carolina es presidenta de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos. Ella es arquitecta y máster en Science, Design and Computation de la MIT. Carolina, por favor, te vamos a dar la pantalla para que nos puedas presentar lo que nos tienes para compartir hoy día. Perfecto. Hola a todos. Espero que estén viendo mi pantalla a pantalla completa. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, yo hoy día les voy a contar acerca de cómo ha sido la adopción de BIM en Chile. No me aguanté, igual puse un slide de la red. Yo sé que tenía que hablar solo de Chile, pero igual al final va un poquito, aunque Andrea ya contó de la red, así que yo les voy a contar un poquito más. BIM, bueno, está siendo impulsado en Chile desde distintos lados. Yo obviamente, como estoy a cargo del plan del Estado, les voy a hablar más del Estado, pero me interesa que quede muy claro que esto es un esfuerzo en conjunto con el sector privado y el sector público y la academia. Entonces, un poquito como de historia. El plan BIM surge desde el sector privado, una idea que el sector privado tiene de que es importante modernizar la industria de la construcción y que el BIM es una de las herramientas que existe para eso. Eso pasó en el 2015
y del sector privado, conseguimos que el Estado lo entendiera así, y hoy día Plan BIM está alojado o está siendo impulsado por Corfo, que es parte del Ministerio de Economía, y está conectado con un plan de fomento de la productividad de la construcción que se llama Construye 2025. Plan BIM existe formalmente desde el 2016 y su objetivo es el mismo objetivo que tienen todos los países cuando implementan BIM: aumentar la productividad, aumentar la sustentabilidad. Nosotros trabajamos desde el Estado con una serie de instituciones del Estado para ayudarlos a implementar BIM, requerir BIM, capacitarse, que son todas esas que están ahí. Y lo que hacemos es enfocarnos principalmente en el Estado, en ayudar a que el Estado sea un mejor cliente de gestión de información de sus proyectos. Pero también, para que eso pase, así como les decía yo, en Chile hay un esfuerzo también desde el sector privado y del sector académico, tanto como del sector público. También desde el sector público nosotros estamos tratando de, bueno, estamos alineándonos a eso, estamos alineados o tratamos de trabajar lo más coordinadamente posible con todas esas impulsos, y trabajamos también apoyando a que el sector privado se mueva al BIM y a que la academia prepare a los profesionales y técnicos que necesitamos para este cambio de paradigma que es el BIM. Lo importante es entender que el foco está puesto en esto, en usar el poder de compra del Estado para mover a la industria. El Estado es responsable en Chile de aproximadamente 1/3 de los proyectos de edificación e infraestructura, o sea, tiene algo que hacer al respecto. Y esto está entendido como una política pública. Lo planteo porque creo que es bien importante entender cómo está pensado desde su origen el proyecto. Está pensado como una política transversal, en que las distintas áreas del Estado piden BIM, pero lo hacen, o se busca que lo hagan, todavía estamos trabajando en eso, de manera estándar. Y que esto no sea un ejercicio aislado o diferente en cada una de las instituciones, sino que trabajamos todos porque esto sea una política pública. No quiero decir que sea perfecta, hay mucho por hacer y cosas que se descoordinan en el camino, pero ahí está puesto el foco. Y es importante, les decía antes también, entender que en esto estamos desde Plan BIM, pero nos apoyan instituciones del sector privado y el sector académico. En Chile, por ejemplo, lo mencionaba Andrea de Costa Rica, en Chile también hay un BIM Forum que está haciendo distintas acciones respecto de estos mismos temas también académicos y de fomento del BIM hacia el sector privado. Hay asociaciones gremiales que están trabajando el tema, o sea, hay muchos actores empujando el barco, y lo que tratamos siempre es de que todos lo empujemos hacia el mismo lado. Tenemos dos metas principales: al 2020 la incorporación de BIM en proyectos públicos, en un segundo les voy a hablar de eso, y al 2025 la incorporación de BIM en proyectos privados, a partir de incorporarlo en una plataforma que es DOM en línea, que es una plataforma que permite, o que va a permitir, que está desarrollando el Ministerio de Vivienda, va a permitir desarrollar los proyectos, hacer los trámites de los permisos de edificación de manera remota. Y el 2025 lo que se busca es que además de esa plataforma, que ya va a existir, permita incorporar modelos BIM y con eso permita hacer un chequeo automatizado de que los proyectos cumplen las normativas que les aplican. Hay una serie de organizaciones detrás del Plan BIM, no solo está Corfo y el Ministerio de Economía, sino que hay 18 instituciones, públicas principalmente, pero también privadas, la Cámara de la Construcción y el Instituto de la Construcción. Y nuestro foco está principalmente en dos temas de los que les quiero hablar y en los que quiero poner el foco también que está pasando en Chile: estandarización y capital humano. ¿Cómo hacemos que el requerimiento de BIM sea estándar dentro del Estado y después dentro de toda la industria? Y cómo contamos con personas capacitadas en los temas y que no solo saben de BIM, que saben de sus oficios, que saben de sus disciplinas y que además somos capaces de incorporarles o llevarles estas herramientas también a su repertorio de herramientas que tienen para desarrollar sus trabajos. Y cuando digo herramientas, no me refiero a tecnología, este es un tema que seguramente va a salir mucho en la conversación también. Me refiero a herramientas, me refiero a todo, la metodología de trabajo y la tecnología. ¿Cómo está el BIM en Chile? La Universidad de Chile hace una encuesta, la ha hecho ya 3 veces, en 2013, 2016 y 2019, en la cual va midiendo el avance de BIM.
y si se fijan, ha ido aumentando, nos gustaría que aumentara mucho más rápido y mucho más, pero efectivamente ha ido aumentando, han ido bajando los grises, que son los que no usan BIM, y han ido aumentando los que van usando ocasionalmente o regularmente BIM. Aún todavía más enfocado en la arquitectura, son los arquitectos hoy día en Chile los que más declaran usar BIM. Si bien las empresas de ingeniería y de construcción también están viendo el valor. No lo tengo claro, pero espero que este año también tengamos esta encuesta porque nos permite ir midiendo paulatinamente cómo vamos avanzando. Pero si se fijan, en el fondo, avanzamos desde la creación del Plan BIM y desde la acción de todos estos otros actores en el tema, pero también nos falta mucho. Entonces, ¿qué pasa en estandarización? En estandarización, desde el Estado, desde Plan BIM, se publicó un estándar en 2019, que es el estándar BIM para proyectos públicos, que está basado en estándares internacionales y fija las bases de cómo se tiene que intercambiar información en BIM. Ese documento está siendo utilizado por distintas licitaciones de proyectos públicos en Chile y también está siendo usado en proyectos privados, en los cuales no se está obligando a usarlo aún, pero sí está siendo tomado como referencia por mandantes privados, proyectos privados. Y también hemos visto que ha sido utilizado o hay otros países que lo están usando dentro de su trabajo mientras no tengan o no desarrollen un estándar propio. De hecho, aquí les puse algunas cosas, de hecho, Valentina del Ministerio de Vivienda, ellos no sé si el año pasado o antepasado, nos comentaron que ellos están usando como base, obviamente hay muchas cosas que son distintas en cada país, pero están usando como parte están tomando ciertos temas del estándar, también hay guías de los BIM Forum de Costa Rica y Colombia que están tomando información, lo cual a nosotros nos parece fantástico porque el trabajo de hacer un estándar es gigante y creemos que reinventar la rueda a cada uno de los países no tiene sentido y por lo tanto todo lo que se puede hacer desde Chile o esperamos desde cualquier otro país, la idea es que sea útil para todos, para que avancemos todos más rápido y todos de una manera más estándar. Además, bueno, les decía yo, este estándar está siendo usado por una serie de tipologías de proyectos públicos en Chile o va a empezar a ser utilizada. Todos estos tipos de proyectos que están en pantalla son proyectos que hoy día ya cuentan con un término de referencia que incorpora BIM de manera estandarizada. Por lo tanto, algunos todavía no se han usado, otros ya están en uso, les voy a comentar en unos segundos sobre eso. Pero ya tenemos una serie de proyectos públicos que están listos para incorporar BIM de manera estándar. Y les comentaba yo justamente con eso que teníamos una meta al 2020, que era la incorporación de BIM en proyectos públicos. Hoy día, ¿cómo vamos con esa meta? Tenemos proyectos en vivienda, en el Ministerio de Vivienda, que están incorporando BIM, proyectos bastante emblemáticos. Por ejemplo, el proyecto Ciudad Parque Bicentenario incorporó un requerimiento de BIM voluntario y prácticamente todos menos un proyecto llegaron con BIM y el que se adjudicó está usando BIM. Lo mismo nos pasa con otro proyecto grande emblemático de vivienda que es subsidiado por el Estado, que es la Villa Panamericana, que también incorporó un requerimiento de BIM voluntario y el proyecto que se lo adjudicó está usando BIM. Y esto ya nos da, si bien son solo dos proyectos, son dos proyectos con una cantidad importante de vivienda, lo que significa que vamos a tener en el futuro cercano hartas familias de Chile viviendo en proyectos que esperamos sean de una mejor calidad, que sean desarrollados de una manera más eficiente a través de BIM. Y por el lado de otros tipos de proyectos, el Ministerio de Obras Públicas también está incorporando estos requerimientos estandarizados. Hoy día nosotros hemos ido midiendo cómo va aumentando la incorporación de BIM en proyectos públicos y lo que vemos es que el año pasado, si lo medimos en cuanto a inversión, más del 50% de los proyectos de arquitectura, de la dirección de arquitectura en su etapa de diseño, ya estaban incorporando BIM estandarizado. Entonces, nos queda mucho por hacer, pero vamos avanzando y vemos cómo los números van subiendo, vemos cómo la industria va entendiendo el valor de esto. Y por otro lado, respecto al capital humano, tenemos una serie de acciones para lograr que tengamos más profesionales y técnicos capacitados. El Estado ha dado desarrollado un programa
programa de becas financiado por Corfo, que hemos dado más de 1.500 becas asociadas a BIM. Tenemos un proyecto para incorporar BIM junto con el Ministerio de Educación y una serie de asociaciones gremiales y representantes de la industria para incorporar BIM ya no solo en la educación superior, sino que en la educación media, para los chicos de 17 y 18 años, que ya salgan con ciertos conocimientos que les permitan o salir a trabajar o continuar sus estudios. Y además, bueno, tenemos un e-learning que, aprovecho de pasar el dato, es completamente gratuito y hoy día están abiertas las inscripciones. Se puede inscribir ahí en capacitacionplanbim.cl. Con esto lo que queremos es cerrar la brecha, digamos. No podemos llegar a capacitar ni con becas ni con ningún programa más uno a uno a cada una de las personas que necesitamos capacitar en Chile. Por lo tanto, disponibilizamos estas herramientas para que cualquiera se pueda capacitar. Este proyecto está cofinanciado también por el BID. Y hemos visto cómo ha ido aumentando la enseñanza de BIM en Chile. Hoy día tenemos un 85% de las carreras universitarias ligadas a la construcción que enseñan BIM y un 79% de las carreras técnicas. Obviamente ahí hay que hacer un doble clic después de saber qué es lo que se enseña, porque muchas veces se dice, enseñamos BIM solamente porque se enseña software. Entonces ahí hay después que entrar en qué es lo que se está enseñando, pero de nuevo vamos viendo que en Chile va avanzando. Y bueno, estos son mis últimos slides, lo prometo, porque sé que estoy pasando el tiempo. Está la red BIM de gobierno latinoamericano. Andrea lo mencionó, tenemos 8 países participando y la idea es que todos los países de Latinoamérica puedan sumarse, porque como le dijo Andrea, la idea de esto es que tengamos un grupo donde los representantes de los distintos estados de los países que están tratando de impulsar BIM podamos compartir experiencias y de esa manera podamos avanzar más rápido, porque no tengamos que todos partir desde cero. Es un proyecto que partió en 2018, es una red que partió en 2018 y vamos avanzando. También en esto tenemos apoyo del BID, que ha sido muy bueno y nos ha ayudado a hacer una serie de acciones en las que estamos vinculándonos, y estos son los distintos programas o los tiempos de los programas que hay en cada uno de nuestros países. Hay unos que partieron antes, otros que partieron después, unos más largos, unos más cortos, pero ya todos estos países vamos avanzando en este camino y estamos aprendiendo unos de otros. Y para cerrar entonces, ¿qué es lo que quería comentar? Bueno, quería comentar solo una cosita. En Chile el año pasado salieron 2 estudios de productividad, uno hecho analizando la productividad de la construcción en el sector público y en el sector privado. Y los dos, lo interesante es que los dos dieron algunas recomendaciones sobre aumentar la productividad que tocaban directamente el tema de BIM. O sea, en Chile hay una visión de que incorporar BIM en proyectos públicos o en proyectos privados, fomentar la capacitación, etcétera, va a ayudar a aumentar la productividad en la construcción, que todos sabemos que en la mayoría de los países es baja y es menor a lo que necesitamos que sea. Y por lo tanto, eso nos da a nosotros benzina para seguir empujando esto, porque sabemos que vamos en el camino correcto. Obviamente nos queda mucho por hacer, tenemos una meta al 2025, tenemos que seguir trabajando con las instituciones públicas, tenemos que seguir apoyando al sector privado y también tenemos que seguir desarrollando estas recomendaciones que nos dieron estos distintos estudios de productividad. Así que, en resumen, en Chile hay mucho avance, pero hay mucho por hacer todavía, y en esto estamos el Estado, los privados y la academia involucrados en hacerlo lo mejor que podamos con el esfuerzo que tenemos. Así que con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante todas las presentaciones. Ahora vamos a continuar. Seguimos. María Elena venía, no sé si estás para continuar. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, seguimos con el orden. Perdón, Mercedes. Seguimos con el orden. Es María Elena Pla. Nos acompaña hoy día. María Elena trabaja en la integración de productos y servicios de la gestión BIM del ITEC. Promueve la definición de metodologías adaptadas al contexto normativo europeo nacional y participa en acciones de la Comisión Construimos el Futuro para la implantación de BIM en el sector de la construcción. María Elena es arquitecto con posgrado en rehabilitación de estructuras y diploma de arquitectura legal y forense. Ella es responsable del desarrollo BIM, como decíamos, del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, y hoy día nos va a contar un poco más de qué es lo que están haciendo.
en esos lados. Bienvenida, María Elena. ¿Te llega la pantalla? Podés compartir. Sí. Ah, no nos estaba escuchando. No te oímos, María Elena. Se nos fue el audio, estábamos recién escuchándote. Hacemos un cambio pequeño porque no te estamos escuchando. Vemos tu pantalla, pero no te oímos. Hagamos el último intento. Hola, buenas tardes. Ahí estamos, perfecto. De acuerdo, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y es un honor para mí formar parte de este panel. Nosotros, bueno, lo que vengo a explicar hoy aquí es qué tenemos y qué queremos, a ver, en el BIM en España, ¿de acuerdo? Yo vengo del Instituto de Tecnología de la Construcción, que está en Barcelona, que se dedica, está en el ensanche de Barcelona, en una parte cercana al casco antiguo, y nos dedicamos a dar servicio al sector de la construcción en bases de datos, programas de gestión, estudios de mercado y todo lo que comporta pues, la innovación en el sector de la construcción. El BIM en España lo voy a explicar un poco como un cuento. Yo digo, ¿cómo empezó todo? Érase una vez en Internet unos usuarios de programas, ¿no? De programas que eran de modelado 3D, pero que era un modelado inteligente y ya empezaba a saber qué era cada cosa. No se trataba de prismas, sino que cada una de las cosas sabían lo que eran, empezaban a ser objetos, hasta que salieron programas que ya se denominaron BIM, ¿no? En estos foros había unos usuarios muy inquietos que quisieron promover el uso de BIM y dinamizar el uso de BIM en español, ¿no? En el territorio. Había el grupo de usuarios Revit de Valencia, había un grupo de usuarios BIM en Cataluña y luego había los grupos de usuarios previos de programas. Empiezo por los usuarios porque luego lo veréis, creo que tienen mucho protagonismo en el dinamismo del BIM en España. Estos grupos de usuarios decidieron abrir un capítulo español de Building Smart en España y se llamó pues, el Building Smart Spanish Chapter en el 2012. Y en el 2014 nos cayó de Europa, por el otro lado, por arriba, una directiva de contratación pública que quería impulsar la contratación pública por sistemas electrónicos para hacer más transparente las contrataciones y para poder hacer unos cálculos mejores de todo el ciclo de vida de los proyectos de obra pública, ya fueran de edificación o de obra civil. Estos fueron los primeros pasos que decimos oficiales, pero tampoco muy oficiales, porque uno venía de una asociación internacional que aterrizaba en España con unos usuarios muy voluntariosos y por otro lado teníamos lo que nos decía Europa, que Europa nos marca unas directivas que luego se tienen que transponer a nivel español. Bien, seguíamos, bueno, el gobierno pues dijo, vale, muy bien, pero hay un bottom-up que decimos nosotros, de los usuarios con jornadas y congresos. Los usuarios, el grupo de usuarios BIM de Valencia impulsó, con Begoña Fuentes al frente y otros líderes, impulsaron un congreso BIM de bastante categoría, bueno, de total categoría universitaria, académica muy buena y un libro de congresos muy bueno. Se impulsó en Valladolid BIMtecnia, BIM Valladolid, un concurso de proyectos en BIM
En Barcelona surgió lo que se llamó, bueno, el BIM European Summit, que traía a líderes europeos a que nos explicaran qué estaban haciendo, y se hizo un manifiesto de que queríamos impulsar BIM a nivel de administraciones en España y en Cataluña en concreto, en este caso. Y el siguiente UBIM, el 2015, hubo un manifiesto BIM académico que surgió del EUBIM, que se iba repitiendo, pero que había academia que se juntaba, como decía antes Carolina, ¿no? Se aunaron esfuerzos para que todas las universidades que tenían profesores líderes, asistentes, lo querían impulsar. También se crearon, se estaba creando un caldo de cultivo, se crearon comisiones y grupos de trabajo transversales. Por ejemplo, en el ITEC pues, se impulsó una comisión Construimos el Futuro, que apoyados o haciendo el tripartito entre el BIM, el Integrated Project Delivery, el sistema de gestión integral de proyectos, y el Lean, uniendo en esa comisión a entidades transversales del sector, se sentaron en la mesa y dijeron vamos a impulsar el BIM desde el sector privado y algunas entidades, organismos públicos. Y a nivel del ministerio, bueno, pues se impulsó una comisión SBIM que la lideró INECO, que es una ingeniería que depende del Ministerio de Fomento, pero todo esto no son planes BIM, como los que me habéis contado, ¿vale? Entonces, son distintas acciones, mucha gente muy implicada, mucha gente sentándose en congresos, en comisiones, en grupos de trabajo, pero bueno, no viene desde arriba, que es lo que digo yo. Los grupos de usuario crecieron y tuvieron mucho peso, entonces salieron muchos grupos de usuario en distintas comunidades, que para nosotros es muy importante porque, bueno, nosotros somos un territorio más pequeño que algunos de vuestros países, pero también nos cuesta mucho más movernos y somos un poco territoriales, ¿no? Si estamos aquí, pues nos cuesta ir allí y bueno, la cercanía, los grupos de usuarios son gente que se reúne presencialmente y que pueden hablar, comentar e impulsar juntos. Entonces, en Europa también estaban pasando cosas, el Comité Europeo de Normalización creó un comité técnico, empezaron a implementar o a transponer normas ISO a Europa, que a nosotros nos va muy bien, porque entonces si Europa nos las armoniza desde arriba, nosotros las transponemos, pero ya desde un punto de vista transeuropeo, pues los alemanes, los ingleses, que luego se desmarcaron, Irlanda, Francia, bueno, todos los países, Bélgica, todos los países que forman la Unión Europea. Para nosotros es muy importante este contexto de normalización. Y se formó un grupo de trabajo a nivel europeo, el EUBIM Task Group. Esto sí que vino de la Comisión Europea y sacaron un manual. ¿De acuerdo? La Comisión Europea creó este grupo de trabajo. Paralelamente, Building Smart Spanish Chapter lideraba y seguía, el capítulo español seguía publicando e impulsó una revista de artículos científica, de tipo técnico-científico, que religiosamente cada año ha ido sacando 2 ejemplares y que ha ido uniendo conocimiento y haciendo avanzar y publicando los avances que había en el sector. Hay que reconocerle mucho esfuerzo y que aún todavía y siguen publicando cosas muy interesantes. Concretamente, hace unas semanas publicaron un estándar de normalización de nombrado de archivos y bueno, ellos van haciendo, recomiendo mucho la visita a la web de ellos. Entonces, en este caldo de cultivo, recuerdo que estaba en el año pues 2015, 2016, en 2018 sale una primera publicación, un libro blanco, un estándar de creación de objetos BIM y la primera administración autonómica, porque nosotros tenemos competencias derivadas, hay cuestiones que se deciden a nivel estatal y hay cuestiones que es a nivel regional, autonómico, que le llamamos. Hubo la primera administración que sacó una guía y un manual. Concretamente fue en Cataluña. Y luego, paralelamente y posteriormente, ha habido guías de apoyo a contrataciones por parte del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, de los ferrocarriles vascos, de
de organismos públicos como el Área Metropolitana de Barcelona. Bien, han ido saliendo, han eclosionado muchas publicaciones de BIM en español, ¿no? Porque nosotros siempre estábamos mirando, bueno, también estuvimos mirando el Plan BIM Chile cuando salió entonces, ¿no? Pero también mirábamos mucho a los anglosajones, a lo que hacían los nórdicos. Bien, entonces, ¿qué pasó? Ya se estaban licitando muchos más proyectos en BIM y se hizo un observatorio que entrando en este enlace, pues se puede ver, se han hecho varios observatorios. Concretamente tenemos 2 observatorios que son interesantes de ver, que nos explican, por un lado, este es el de Building Smart, nos explica qué entidades y qué años se puede ir por cuatrimestres, es un observatorio dinámico, ¿no? Se puede ir viendo las entidades que licitan más, las que licitan menos, y son públicas y privadas. En el caso de Building Smart tiene un observatorio de todo lo que se licita en BIM, de lo que ellos tienen noticia en el territorio español, ¿vale? Entonces, ya se está licitando, pero se están licitando contra estos manuales, cada uno del contexto que sea, ¿de acuerdo? Bueno, que tenemos esto y desde entonces, digo yo, bueno, pues se diseña, se planifica y se construye y se gestiona con BIM según las normas que se hayan definido en los distintos manuales o que según que definan los clientes, ¿vale? Pero bueno, decimos que ya es posible y ya es realidad, pues hacer proyectos en BIM desde que hubo todo esto. También se está presupuestando sobre modelos BIM y bases de datos digitales en un estándar de intercambio de información de bases de datos económicas que tenemos tradicionalmente desde antes del año 2000, el estándar FIE-BDC, que evoluciona y que lo hemos relacionado con los objetos BIM, con los modelos BIM abiertos y en IFC y el estándar abierto también en FIE-BDC, que puede ser de distintos centros de bases de datos, no solo el nuestro, también pueden ser otros. Y además, también la industria está fabricando y digitalizando objetos BIM con estándar en español y con requisitos y especificaciones técnicas adaptadas a los requisitos normativos nacionales y europeos que tenemos, nuestro código técnico y los requisitos europeos contra normas. Entonces, nuestro resumen, o sea, nosotros, nuestro punto de vista es que esto ha sido un bottom-up porque viene de los usuarios, viene de la industria, la academia, despachos, empresas, luego están las asociaciones, colegios profesionales y organizaciones, pero no todos los colegios lo están impulsando al mismo nivel, no todas las asociaciones, no todos los organismos transversales, no todas las comunidades autónomas y al último nivel está el gobierno del Estado. Pero bueno, ahora vamos a ver, esto creemos que es un bottom-up, la transformación digital que estamos sufriendo y que ahora creemos que podría convertirse en un top-down si con los fondos Next Generation de la Unión Europea, la Comisión Europea, que transmite esta voluntad de hacer una transición climática, transformación digital e innovación a los Estados miembros, y esto llegará de algún modo a los ciudadanos, pero todavía no tenemos exactamente esos planes tan concretos que nos han comentado las compañeras. Entonces, ¿qué tenemos? El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha tomado el relevo, tienen una web, tienen una agenda mundial, el BIM en España, tienen unos propósitos para una estrategia de economía circular y una agenda digital, pero exactamente todo esto está unido, BIM está inherente a todo esto, pero no es la finalidad última, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se va concretando todo esto, ¿no? Porque hay tantos objetivos que costará, hay un caldo de cultivo muy grande, pero y han hecho un observatorio
observatorio, ellos tienen un observatorio también, y este observatorio lo que se observa, ¿no? y lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos aquello que he explicado hasta ahora. ¿Y qué queremos? Queremos igualdad, queremos uniformidad, ¿no? Pero queremos que todo llegue al mismo nivel. Ya se ve que hay regiones mucho más avanzadas o a efectos de licitación y de impulso de BIM que otras, ¿no? Queremos que los usos de BIM no sean solo para proyectos constructivos y direcciones de obra, también podrían ser para temas de mantenimiento, contratos de suministros, es decir, queremos igualar o equilibrar, la palabra sería equilibrar, esos usos de BIM, esa distribución de BIM, ese nivel de implantación de BIM en los proyectos de obra pública, por supuesto, y si procede de obra privada, ¿no? Y entonces, para nosotros, el objetivo último del BIM son los objetivos de desarrollo sostenible que se impulsan desde Naciones Unidas, ¿no? Tal cual recoge el MITMA, ¿no? Pues está la industria, innovación, infraestructura y las ciudades y comunidades sostenibles. Pero nosotros queremos leer otras cosas. Tenemos el objetivo de salud y bienestar, tenemos el de igualdad de género en el sector de la construcción y en todos los sectores tecnológicos. Tenemos los retos de energía y de las acciones por el clima, y también pues el de trabajo decente y el crecimiento económico de la sociedad, ¿no? Entonces, estos serían los objetivos últimos. Todo esto es muy conceptual, no es tan concreto como lo que me han explicado, pero bueno, también pues es una manera de verlo, ¿no? Y nosotros decimos que la historia sigue, ¿no? Quedan muchos retos por delante y bueno, y muchas gracias. Esto sería el punto de vista que tenemos desde España, desde un punto de vista ¿no? Todavía bastante bottom-up, esperando que el top-down sea más concreto. Y muchas gracias. Cedo la pantalla a mi compañera siguiente. Muchas gracias, María Elena. Espero que se haya oído bien. Perfecto. Estuvo todo bien. No tuvimos ningún inconveniente. Y ahora vamos a presentar a Valentina Sarmiento, que nos acompaña desde Colombia. Valentina es coordinadora de productividad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Lidera las mesas de trabajo técnico de la implementación de la Estrategia Nacional BIM. Es representante de Colombia también en la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos y en la Red BIM Global. Es arquitecta con magíster en BIM. Y ahora vamos a dar paso a su presentación. Adelante, Valentina. A ver si le llega ahí la pantalla. Muchas gracias. Sí, perfecto. Ahí ya la están viendo. Ahí estamos viendo tu presentación. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Me siento supremamente honrada de estar en este espacio con Carolina, con Andrea, con Elena. Muchísimas gracias, Natalia, también por la invitación. Yo creo que estos espacios son muy importantes para aprender. Yo creo, acá estaba tomando notas porque me parece importante y es algo que hablaron de la red y que yo también hablaré de la red, compartir experiencias y aprender, porque no hay una fórmula única para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. También son mujeres que me inspiran muchísimo y que en algún momento dije, quiero ser así y ahí voy en el trabajo. Entonces les voy a hablar un poco de la digitalización del sector de la construcción en Colombia. Digitalización hablando de BIM, sí, pero hablando no solo de BIM, por dos razones principalmente. Uno, porque BIM, como habló Andrea, como dijo Carolina, también está estigmatizado por el uso de un software y a veces esto genera un cierto rechazo por algunas partes. También en la parte pública genera un gran rechazo, hablando solo de software. Y también porque el usar BIM, y siempre lo he dicho, es una excusa para usar muchas otras cosas. El que podamos organizar la información nos va a servir para poder tomar muchas otras decisiones, también a través de herramientas digitales. Todos sabemos que la productividad laboral en el sector de la construcción es baja. En general, es uno de los sectores menos productivos. Y hablamos de eso porque de verdad tenemos una gran necesidad de subir estos números y de empezar a ser un sector que vaya a la par con los demás. ¿Qué pasa con esta falta de productividad? Nos falta tecnología, nos falta innovación.
hay deficiencias en la mano de obra, hay mucha informalidad, por lo menos en Colombia el sector de la construcción es altamente informal, y falta estandarización y digitalización. También hay otra cosa que por lo menos acá en Colombia genera un alto impacto, y es que nos demoramos mucho en todos los trámites que están relacionados con el sector de la construcción, y que principalmente no le ponemos, no tenemos confianza sobre la información que tenemos respecto a la construcción. Entonces cualquier plano o cualquier información que tengamos respecto a un proyecto, sabemos de entrada que en un 50% de posibilidades va a estar mal. Entonces eso es algo con lo que no podemos contar, por lo menos desde el sector público. Entonces generamos esta estrategia de transformación digital del sector de la construcción para lo mismo que decían las demás. Tenemos los mismos motivos: eficiencia, productividad, transparencia, calidad, gerencia de la información, reducir tiempos, sostenibilidad, mejorar las capacidades y reducir los impactos sociales y ambientales. Pero esto en Colombia también partió de un bottom-up, y este bottom-up se dio principalmente porque se creó el BIM Forum Colombia hace 4 años aproximadamente, y el BIM Forum Colombia lo que hizo fue coger conocimiento de una de las empresas constructoras más grandes de Colombia y empezar a difundirlo, generar mesas de trabajo y empezar a generar una base de conocimiento muy importante. Si ahorita hablamos de BIM en Colombia, hablamos en gran parte de la difusión que ha hecho el BIM Forum Colombia, y esta difusión también tenía que ver con generemos algo público desde el BIM Forum Colombia que pueda empezar a generar el proceso top-down. Entonces, ahí en ese momento se generó un COMPES, una política de transformación digital del sector, en el que diferentes actores, la Financiera de Desarrollo Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, Minvivienda y Mintransporte, nosotros nos uniéramos para diseñar una estrategia de fomento para la transformación digital del sector de la construcción e infraestructura. Entonces ahí nos empezamos a articular. Nosotros no partimos de un plan BIM o estamos directamente relacionados con un ministerio específico, sino que somos diferentes partes que nos empezamos a articular y a generar diferentes acciones. Esto es muy importante porque si bien nos ha ido bien, no es necesariamente positivo. Hacerle seguimiento a las acciones aisladas de los diferentes ministerios tiende a ser complejo. Entonces, nosotros, partiendo de esto, abordamos BIM y sobre todo desde el Ministerio de Vivienda, desde diferentes partes. Entonces, principalmente el aumento de la productividad. Nosotros nos aproximamos desde 4 retos. Uno importantísimo, y era lo que les decía al principio, colaboración internacional. Estamos en la red BIM de gobiernos latinoamericanos, estamos también en la Global BIM Network, y lo que queremos ahí es también saber, aprender mucho y, de nuevo, no volver a inventar la rueda. Somos fanáticos de trabajar sobre lo que yo he trabajado para poder avanzar un poquito más rápido. Luego, la estructuración de la estrategia a nivel nacional. Les voy a mostrar que efectivamente tenemos una estrategia. El fortalecimiento del capital humano, y es que la estrategia está muy bien, pero si no tenemos un capital humano que pueda responder a las necesidades, va a ser muy difícil y nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces estamos haciendo esfuerzos para este fortalecimiento. Y luego hablamos de los trámites y procesos, y es que tenemos también una estrategia de digitalización del proceso de licenciamiento de los permisos de construcción. Hablando del primero, ya les hablaron de la red BIM de gobiernos latinoamericanos. Como se dan cuenta, yo creo que para nosotros en Latinoamérica es muy importante esta unión. Para nosotros saber qué están haciendo los demás países es muy importante, y tenemos principalmente unos 5 objetivos de promoción de BIM entre todos los representantes, difusión del conocimiento, acordar bases comunes de conocimiento, cosas tan sencillas como saber que la mayoría de los países estamos adoptando las ISO 19650, las partes 1 y 2, impulsar el uso de BIM y maximizar los esfuerzos que generamos. Este espacio ya de por sí es una maximización de esos esfuerzos, y aprender de los demás es saber que no tenemos que volver sobre pasos que ya se han dado. Y luego está la Global BIM Network, una iniciativa relativamente nueva que se lanzó apenas en marzo de este año. Tenemos más de 9 países, organizaciones multilaterales. Estamos las 2 redes regionales, está la de Europa y la de Latinoamérica, y queremos principalmente aprender y difundir lo que se aprende. No es solo aprender por aprender, sino que realmente tengamos bases de conocimiento sólidas que nos permitan replicar este conocimiento. Entonces,
La meta sería un entorno de construcción digital que beneficie personas y lugares principalmente, y esto es indispensable para nosotros. Recoger ese conocimiento para nosotros poder hacer las cosas mejor es fundamental. Luego está la estrategia de transformación digital del sector de la construcción. 3 objetivos: consistencia, o sea, estandarización, eficiencia, un cierto ahorro, y eficacia. Y es que definitivamente esta información que viene de BIM la tomemos como información y que ésta sirva para la toma de decisiones en política pública de una manera inteligente. Esto es fundamental. Lo generamos también con diferentes actores. El BIM Forum, de nuevo, es un actor esencial. También tenemos la Agencia Nacional de Infraestructura, la INVIES, tenemos la Aeronáutica Civil, y tenemos muchos actores que están empezando a generar de manera estandarizada esta coalición para pedir proyectos en BIM. ¿Por qué? Principalmente porque dentro de la estrategia que nosotros planteamos tenemos una gradualidad en la que el año pasado lo primero que hicimos fue crear esta estrategia, decir que se iba a poder generar, crear los lineamientos principales y también hablar, por ejemplo, de un comité en el ICONTEC, que es nuestra entidad de normalización, que pudiera darnos una guía a nivel global de cómo abordar BIM. Luego, en este año, estamos en la definición de estrategias de transformación organizacional de las entidades, y cuando hablamos de BIM no solo hablamos de vamos a usar BIM, vamos a pedir BIM en nuestros pliegos de contratación, sino vamos a ser capaces de procesar la información que BIM trae. Entonces, para esto es importante entenderlo y empezar a generar la estrategia. Esta estrategia va a traer consigo la gradualidad correspondiente, que es del 2022 al 2026. Se van a escoger los proyectos que van a ser objeto de implementación de BIM, por ejemplo, cosas como arreglar una vía muy rápidamente con un relleno, no necesariamente hacen parte, pero tiene que estar dentro de cada entidad el escoger qué será parte, para que en el 2026 podamos decir, vamos a desarrollar de manera obligatoria todos los proyectos públicos con BIM, no necesariamente abarcando todos los usos, no necesariamente diciendo que todos van a estar en operación y mantenimiento, pero sí diciendo que vamos a aprovechar por lo menos la información base que cada uno de estos proyectos trae. Entonces esto es muy importante. Los primeros 2 años hablar de definición de la estrategia organizativa y luego la implementación progresiva. Este año es fundamental, estamos en mesas de trabajo, estamos generando esta base de conocimiento compartida en la que podamos tener unos términos de referencia en los que se pida BIM de manera estandarizada, podamos referirnos a unos, por ejemplo, usos traducidos de una manera consistente y podamos todos estar de acuerdo con cómo vamos a pedir BIM. Esto me lleva a que esta estrategia nacional no está sola, sino que se acompaña por un marco colaborativo que lo que pretende es estandarizar el lenguaje común y la generación de normas técnicas respecto a BIM. Entonces nosotros generamos una pirámide en la que primero las normas técnicas son muy importantes porque nos ponen a un nivel internacional y a un conocimiento que ya existe de BIM, pero luego están las guías técnicas que nos van a ayudar a aterrizar al contexto colombiano todo lo que pasa en esas normas técnicas hablando de ISO, y unas plantillas que nos van a facilitar el trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros generamos la adopción a través del comité, como les comentaba, el ICONTEC, para la generación de estas normas a nivel nacional, y ya se nacionalizó la ISO 19650, las partes 1 y 2, la NTC ISO 16739, que es la de IFC, que para nosotros el lenguaje común es importantísimo, y luego la 12062 para hablar de clasificación y de realmente cómo nos referimos a, no solo a BIM, sino cómo hablamos los mismos, cómo hablamos el mismo idioma respecto a la construcción. Si bien a nivel español tenemos diferentes palabras para muchas cosas, a nivel Colombia nosotros también tenemos muchas palabras para muchas cosas y nos referimos a cosas de construcción de diferentes maneras. ¿Cómo hacer para estandarizarlo? De tal manera que la información nos pueda servir a todos. Entonces, para eso la nacionalizamos. Y luego también está la mesa técnica o el grupo de trabajo BIM como grupo técnico para generar guías. Está la guía de aplicación BIM que aterriza la ISO 19650 las partes 1 y 2. Está la guía de estándares, métodos y procedimientos que dice, si usted va a hablar de BIM,
tenga todo esto en cuenta, que hay mucho conocimiento a nivel mundial. Y luego están las plantillas esenciales, que está el plan de ejecución BIM y los términos de referencia en este momento. Acá hay algo muy importante, y es que el sector privado de nuevo y la academia son esenciales. Entonces lo que estamos haciendo es a nivel técnico articularnos los tres y decir, bueno, si el sector técnico, si el sector académico va a generar este tipo de guías, el sector privado no las va a generar y el público puede publicarlas, de tal manera que todos revisemos el contenido de todos y generemos una base de conocimiento única, porque algo de lo que hablaban es, se genera mucho conocimiento de BIM, de repente es el boom de BIM, y hay demasiada información para los diferentes actores. Esto tenemos que canalizarlo en la medida de lo posible, no es 100% posible, pero tenemos que poder canalizarlo para que diferentes actores puedan recibir la información y decir si deciden adoptarla o no, sobre todo hablando del sector privado. Luego, hablando del capital humano como eje articulador del sector de la construcción, tenemos 3 iniciativas principalmente. El año pasado se actualizó el Marco Nacional de Cualificaciones, que es el que nos dice cómo están los diferentes niveles de aprendizaje respecto a la construcción en general, tanto horizontal como vertical, y se actualizaron 34 cualificaciones en 7 niveles ocupacionales. Hablamos desde los pequeños hasta los doctorados, y ver que en estas cualificaciones más del 50% de las cualificaciones están relacionadas con BIM o tienen por lo menos un componente de BIM. Hablemos de la transformación digital del sector. Entonces, esto es un insumo para que las universidades, los colegios y demás cojan esta información y empiecen a adoptar estas prácticas respecto a qué necesita el mercado, qué necesita el sector público y cómo se puede desde la academia responder a estas necesidades. La Cámara Colombiana de la Construcción está desarrollando pilotos para que sea implementada y es una iniciativa muy interesante que tiene este gobierno. Y luego la formación de pequeñas y medianas empresas en BIM. Ahorita queremos hacer la transformación digital no desde el software, hablábamos de muchos cursos que hablan de BIM como un software. Hablemos de la transformación organizacional y digámosle a las empresas que si nosotros como Ministerio de Vivienda estamos impulsando esta iniciativa es porque también trae un beneficio para los pequeños y medianos constructores en este caso, y vamos a formar a trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas en la implementación de la metodología BIM para que ellos puedan difundir esta formación. Y como última iniciativa a nivel académico está la creación y la, digamos, institucionalización de un BIM Academic Forum, que es una compilación de más de 15 universidades que lo que quieren es visibilizar la adopción de BIM a nivel académico, o sea, cambio curricular 1 y 2 también investigaciones, y relacionar este proceso a nivel público y privado. Si el nivel público y el nivel privado están implementando BIM, tenemos que alimentar también de este proceso de la academia y de las personas que vienen formados por ello. Esta iniciativa es importantísima, queremos apoyarla y la estamos apoyando tanto el sector público como el sector privado, pero obviamente dejándoles una independencia que ciertamente la academia tiene que tener. Y luego la última, sirva como un entorno común de datos para compartir la información entre los diferentes actores, que acá en Colombia para un permiso de construcción